Después de las entregas dedicadas a la figura de Álvaro de Luna en concreto y de su importancia, por lo menos en un cierto ámbito de la historia española, después de haber aclarado un poco o dado, digamos, un ligero vistazo al reinado de Juan II de Castilla, esto nos conduce a explicar lo que representa la privanza o lo que supone la privanza en la ordenanza política española. Porque hay un magnífico artículo de François Foronda con respecto a esto, incluido en lo que publicó José Manuel Nieto Soria sobre la monarquía como conflicto en la corona castellano-leonesa, recogiendo entre 1230 y 1504. Es evidente que a partir del siglo XIII pues surge un vocabulario específico para relacionar la posición alcanzada cerca del rey, sobre todo a partir de los artículos de Francisco Tomás y Valiente en relación con los válidos del siglo XVII. Por eso, coincidiendo con lo opinado allí, yo entiendo que lo que ha empezado con don Álvaro de Luna solo tiene un final, que es precisamente el conde-duque de Olivares. Así, entre esa figura y la figura del conde-duque, convendría explicar lo que se entiende por la privanza. ¿Qué es la privanza? ¿Y por qué primero se llamó privanza y después se terminó hablando del término valido? Pues en ese sentido es en lo que quiero centrar un poco mis humildes divulgaciones sobre el particular, porque la importancia de ese tema siempre ha sido de mucho interés para mí. Porque la naturaleza de la privanza, al situarse en esa relación que existe entre el rey y los privados, sobre todo en ámbitos de diferenciar lo privado y lo público, lo informal y lo institucional de un poder del Estado que se encuentra en ese momento en pleno proceso de construcción, pues nos debe de llevar a que tanto en terrenos teóricos como prácticos, que la autonomización del gobierno de la función soberana es en definitiva la que define el rol específico del rey dentro de una sociedad política cuya definición, jerarquía y amplitud van perfilándose precisamente por la relación directa o indirecta, activa o pasiva, establecida por sus integrantes con dicho gobierno. Así pues, la privanza ha de considerarse como una dinámica relacional porque de entre la Cámara hacia afuera es el propio privado el instrumento de la mediatización del rey por el reino y del reino por el rey, lo que genera un gobierno autónomo y diferenciado. Por eso, una de las formas que tienen los autores de analizar la privanza como una relación gubernamentalizadora más que estrictamente gubernamental es el concepto con el que Michel Foucault designa el gobierno en un sentido amplio, desde las técnicas a las instituciones de gobierno y desde la preeminencia de un gobierno soberano al salto administrativo que supone el estado de la justicia medieval.
La preferencia gubernamental está muy relacionado con la cuestión que supone un estamento que aparece frente a una alta nobleza compuesta en un principio por la nobleza vieja recientemente territorializada y los parientes del rey. Y la misión del privado parece ser que es dar a la nobleza mediana un acceso preferente al rey y a su gobierno, o sea, el de su persona y el de sus reinos. No podemos olvidar, bajo ningún concepto, que esta nobleza, tanto la vieja nobleza o la alta nobleza como la mediana nobleza, aparecen en España como consecuencia de un fenómeno que ha sido conocido a lo largo de la historia como la Reconquista. Es evidente que la forma que tenían los reyes de remunerar a quienes les auxiliaban o les ganaban los territorios, dicho con toda claridad, venía más bien por ahí. Por eso, algunas opiniones sugieren que la privanza es una fórmula de integración política cuya formación ha de ser analizada principalmente desde la perspectiva de la relación, a la vez conflictiva, que simbiótica, entre la monarquía y la nobleza, que es uno de los condicionantes fundamentales de la génesis del Estado moderno en Castilla, al igual que en el resto del occidente medieval, pero con la particularidad que supone la Reconquista. Pues no hay que olvidar que hasta 1492, es decir, hasta que termina el siglo XV, no llega a desaparecer del todo la influencia musulmana en España, que ha durado nada menos que 7 siglos. Pero hay algo que también tiene que ser tenido en cuenta, porque ya en esa época, ya en el siglo XV, sobre todo a finales del siglo XV, daría la impresión de que el gobierno aristocrático, es decir, no en el concepto aristotélico del término, es decir, no el gobierno de los mejores, sino el gobierno dominado por la nobleza al que da lugar la privanza, incluye ya hasta cierto punto, con mucha razón, a los especialistas que va exigiendo la evolución y sobre todo la centralización monárquica y el asociar a los representantes de unas oligarquías ciudadanas que también empiezan a aflorar y de alguna manera también empiezan a reclamar su derecho de participar en el gobierno del Estado. Claro que no hay sometimiento sin consentimiento, y la privanza parece ser una solución para lograrlo, en tanto que permite a la nobleza y tras ella al resto de las élites, mediante el privado, apoderarse del gobierno y de este modo hacerse partícipes de la soberanía. En cierto modo, y desde la altura de nuestros tiempos actuales, podríamos hablar de que la privanza es un compromiso constituyente, o, dicho en otros términos, una suerte de pactismo silenciado que no contradice, sino que al contrario promueve, amplía, legitima, legaliza y da efectividad al poder soberano. Indudablemente, como hemos podido ver a lo largo de estos últimos tiempos, este alcanza su plenitud con don Álvaro de Luna, cuya privanza se asienta sobre la base de la estructura de excepción propiciada por las fórmulas del absolutismo regio, especialmente el poderío real absoluto. Seguiremos con el tema
días posteriores. Que tengáis buena tarde.